enviar la grabación. Ya Ah, ya. mismo. Eso sí. Entonces comenzábamos revisando diferentes elementos principalmente de la operación de opciones, ¿cierto? Pero pues es importante que nosotros empecemos a revisar también otras características, otras condiciones y de dónde o cómo podemos comprender un poco el proceso de valoración de opciones. En ese sentido, Profe, qué pena le pues, interrumpo, profe, qué pena sí, le interrumpo. Como básicamente para recordar entonces, yo me acuerdo que las estrategias que habíamos visto era como, o sea, la lógica que está detrás de todas las estrategias es como cubrir como que, o sea, lo voy a decir de esta manera, como comprar en un precio como que vaya a subir y luego como digamos, a cierta distancia de ese precio, como comprar que bajar para coger como gran parte de la campana. O sea, si lo dijéramos como una campana normal. correcto, vea. Digamos que aquí hay varios elementos que son importantes por notar. Lo primero, pues es que ya lo traemos del concepto de derivado en general, pues digamos de futuros o de forwards, y es que si nosotros tenemos una posición real, digamos una operación real, por ejemplo, una operación de importación, pues nosotros estamos cortos en dólar, ¿cierto? Nosotros tenemos una posición donde nos conviene que baje el dólar de tal manera que podamos comprarlo más barato en el momento en el que tengamos que pagar. Sin embargo, pues hay un riesgo de upside, hay un riesgo de subida, que es ese riesgo, ¿cómo lo contrarrestamos? Lo contrarrestamos haciendo una operación contraria en el mercado. Entonces hacemos normalmente un largo, ¿cierto? Nosotros, si nuestra posición real es un corto, nuestra posición en derivados va a ser un largo. ¿Sí? ¿Y esto cómo funciona? Pues este gráfico en términos generales me muestra el balance y el precio al que yo logré fijar mi posición. Entonces yo les decía, el supuesto del dólar, ¿cierto? 4.000 pesos. Entonces yo hago una importación con el dólar a 4.000 pesos. Me conviene que baje el dólar. Si el dólar, digamos, empieza a disminuir por X cantidad, pues yo empiezo a ganar, empiezo a generar una ganancia en mi balance, ¿cierto? Voy a tener un saldo a favor, un menor costo en cambio, pero, pero pues digamos ese sería el escenario positivo, pero también puedo estar expuesto a un escenario negativo donde el precio comience a subir y yo empiezo a generar una pérdida por mi posición real. Entonces, normalmente cuando yo hago los derivados, cuando yo tomo cualquier derivado, lo que estoy cubriendo es en el futuro del forward estoy neutralizando en este nivel lo que pueda suceder. Pero cuando me estoy refiriendo puntualmente a otro tipo de derivados, a un tipo de activos como por ejemplo las opciones, entonces lo que voy a hacer acá es crear como una, digamos, como una talanquera, digamos, como un threshold, es como una barrera a partir de la cual el dólar, pues, o digamos lo que yo estoy tratando de cubrir, pues tenga un mínimo, perdón, un máximo de pérdida, ¿cierto? Porque ¿qué encontrábamos? Que si yo me comprometía en el futuro, si yo comprometo en un contrato futuro, sucede que yo tengo que cumplir sí o sí la operación. ¿Sí? Entonces, si ese dólar empieza a bajar, pues yo pude haber generado una ganancia adicional si hubiese quedado descubierto. Pero pues obvio no nos gusta quedarnos descubiertos porque pues sabemos que nos estamos exponiendo a otro tipo de riesgos. Pero entonces con las opciones lo que yo puedo hacer es comprar un seguro. Y lo que yo les decía, compro un seguro por si ese dólar empieza a subir. Y si ese dólar empieza a subir, pues bueno, realmente no se está pendiente, realmente debería conservar esta pendiente. Si ese dólar empieza a subir, yo estoy protegiéndome de este upside, de este movimiento alcista. Pero si por el contrario empieza a bajar, pues yo no voy a tener que acompañar todo este movimiento, sino que yo llego hasta este nivel. Mi máxima pérdida en la posición del derivado va a llegar solo hasta un nivel, pues que es muchísimo menor que el riesgo que estoy asumiendo hasta la última parte o hasta digamos, hasta el final del movimiento. Entonces, al yo crear esta barrera, al yo crear este punto o este nivel donde tengo una defensa contra movimientos alcistas, pero no participo de todos los movimientos bajistas, que sería acá, ¿cierto? Que esta sería la prima, este rango sería la prima. Entonces, pues yo lo podría mirar desde un punto de vista probabilístico. ¿Sí? Entonces digamos que si yo tomo mi posición acá, en 101, yo voy a tener aquí mi campana. ¿Sí? Yo les decía que
pues para llegar al break-even realmente tendría que tener un movimiento un poco más allá, pues que recuperara la prima. Profe, qué Entonces, pena, no estás presentando, entonces, no estoy presentando. Bueno, ya les presento. Listo. Entonces, lo que les decía, si esta es mi posición real o mi posición en el derivado, digamos que siempre van a ser posiciones opuestas. En el caso en el cual yo tengo una posición real que es una importación, ¿sí? Entonces tengo que esta pendiente, que es negativa, describe de mejor manera como mi operación. ¿Sí? En la medida que el precio aumente, yo perderé dinero. Este será mi balance. Yo perderé dinero en la medida que el precio vaya aumentando. En el caso contrario, pues si el precio disminuye, pues yo podré comprar los dólares para cumplir mi operación real, pues más baratos. Entonces, pues digamos que ahí podría suceder eso, pero es un evento binario. Entonces, ¿por qué tomamos el derivado? Para neutralizar el precio en este nivel intermedio. Si nosotros pensamos en la opción, las opciones tienen entonces como principal mecanismo que nosotros no vamos a acompañar todo el movimiento bajista, sino que vamos a llegar solo hasta este nivel. ¿Sí? Entonces, ¿la campana dónde estaría? Pues la campana sería, digamos, como algo por este estilo. ¿Sí? Entonces, digamos, si aquí está mi fijación de precio, más o menos por acá, este campo sería recuperación de la prima, este espacio. Este sería mi punto de equilibrio, mi break-even. ¿Sí? Entonces, a partir de acá, estoy exagerando la campana, pero a partir de acá yo entraría en la zona de cobertura. ¿Sí? En esta zona interna, pues realmente tengo una protección, siempre voy a tener esa protección, pero mi pérdida máxima siempre va a estar a este punto. Pero entonces, a partir del derivado, yo puedo neutralizar esta operación, yo puedo neutralizar ese riesgo, o por lo menos tener la seguridad que en caso tal que el precio caiga de una forma significativa, yo no acompañe todo el movimiento, pero que si se dispara, yo sí tenga una cobertura completa del riesgo que estoy asumiendo por la vía de tasa de cambio. Entonces, en algunas de las estrategias que les mostraba ayer, pues la más sencilla es simplemente hacer un long call, ¿cierto? Comprar una opción de compra o comprar una opción de venta, un long call o un long put, y con eso, pues realmente estaría tomando la posición, pues, bien sea para cobertura o bien sea para especulación. Sí, podría hacerlo, pues dependiendo de lo que me interese. Pero entonces, digamos que ahí en términos generales, pues la opción nos permite a nosotros, nos da como esa facilidad, como esa alternativa de no estar obligados como comprador a cumplir la operación. En el caso de ser vendedores de opciones, en el caso de vender opciones, nosotros tenemos digamos, un potencial muy grande y era como les mostraba que desde el punto de vista probabilístico, nosotros tenemos pues una mayor probabilidad de ganancia que el comprador. Sencillamente porque él no solo tiene que llegar al precio del strike, sino que él tiene que llegar a un nivel tal que supere el precio donde recupere la prima. Por debajo de ese nivel, él va a estar out the money. ¿Sí? Entonces, él entraría específicamente en in the money cuando tenga, digamos, cuando tenga ya recuperado su precio, el precio que pagó, todo el valor intrínseco, y haya recuperado también el valor extrínseco que haya pagado. ¿Sí? Entonces, pues repasábamos estos elementos, ¿cierto? At the money, in the money, out the money. Les decía, bueno, en el caso de un call, es cuando el precio de ejercicio es igual al precio de mercado, es at the money, igual pues también aplica para las opciones put. In the money, en el caso del que el call, en el caso del call es que el precio de ejercicio sea menor que el precio de mercado, o que el strike sea menor que el precio de mercado, estamos in the money. Y out the money, estábamos hablando que en el caso del call, el precio de ejercicio sea mayor al precio de mercado. En el caso del put es al revés, ¿cierto? Es al revés. En el caso del put lo que decimos es, bueno, yo estoy mirando el precio que se aproxima desde la parte superior hacia la parte inferior. Por ende, entonces, si yo miro, este es mi strike, no sé por qué ese dibujito, cuando hago siempre ese dibujito me está dando. Si yo reviso entonces el strike, mi nivel de strike, entonces yo podré decir, listo,
la parte inferior hacia este lado estoy out the money. ¿Sí? Si mi strike está a la derecha del precio de mercado, yo estoy out the money. Si mi precio está sobre el strike, estoy at the money. Y si mi precio está a la derecha del precio de mercado, perdón, si mi strike, sí, si mi strike está a la derecha del precio de mercado, estoy in the money. Aquí estamos diciendo que estamos hablando en términos digamos, ya del put. ¿Sí? Sería lo contrario en estos casos, es decir, el precio de ejercicio será mayor que el precio de mercado, ahí estaré in the money. Y en el caso donde el precio de ejercicio sea menor que el precio de mercado, estaré out the money. Entonces, decíamos algo importante, es que el precio se compone de dos elementos. El precio normalmente de una opción se va a componer de dos elementos que están determinados como el valor intrínseco. Espérense que ese rojo ya me parece como chocante. Y espérense, abro más bien Paint, que no me gusta dibujar casi en esto. Bueno, no me gusta dibujar casi en el computador. Necesito un iPad. Sería una buena solución. Profe, Espérense, abro. no, usted lo puede comprar cuando quiera. Es Profe, más yo también conveniente. quiero un iPad. ¿Sabe que me gustó ese iPad Pro nuevo? Súper bacano. Ay, profe, todo lo de Apple nuevo está maravilloso. Y con tecladito. Porque es Qué que yo hermoso. tengo, el compu mío es gigante y ya como que yo creo que me voy a desbaratar de cargarlo. Parezco con un paracaídas andando por todas partes. Porque es 17 pulgadas, eso ya es muy grande para uno cargarlo para todas partes. No, Así uno profe, más y un iPad es como más versátil para eso, digamos, para uno poder escribir, sí, muy claro. chévere. Yo Pero yo no lo para escribir necesito, pero uso, lo quiero. ¿ustedes conocen el Rocketbook? No. No. Para los que son matemáticos, esto es una maravilla. Ustedes sí ponerlos a escribir en un iPad es muy duro. Es un cuadernito, pero es todo borrable. Y tiene una aplicación donde uno simplemente con el celular entra a la aplicación y él apenas lee como este QR que hay en la parte inferior, escanea de una y lo sube a un repositorio, uno le escoge el repositorio al que lo sube. Entonces yo tengo, digamos, todas las notas mías del doctorado en un repositorio. Pues cada materia la tengo en un repositorio. Entonces simplemente uno marca una señal abajo y con esa señal él sabe a qué repositorio sube cada archivo. Incluso tiene pues Muy chévere. como el cosito de, y se borra todo. Entonces ya no tiene que volver uno a comprar cuadernos nunca en la vida. Le quedan las notas en PDF. Es bacano. Profe, muy Rocketbook. práctico. Sí, porque a mí, digamos, escribir en el iPad me cuesta, pero por ejemplo para clases sí me parece bacano. Sí me parece que es El importante. profe Pablo nos ha dado la clase así desde el iPad. Sí, Y pues es más chévere, pues logramos ver más porque digamos, el semestre pasado varios estábamos acá en Manizales y Juanfer en Medellín. Entonces el profesor escribía en el tablero y no se veía o se veía borroso. Y yo no claro. sé por qué se le ocurrió desde el iPad y maravilloso. No, buenísimo. Buenísimo, buenísimo. Está inventado, está inventado. Sí, yo quiero una Y igual. esos otros, hay otros que son esas tableticas, pues, pero son solamente como para, pues registran como táctil como el touch del lapicero, pero no me pareció tan bueno. Que es con el que dan clase los de Khan Academy, ¿sí lo han visto? Y escriben muy bacano. Ese me parece que escribe bien bacano. Igual pues yo escribo horroroso, pues así escribo con lo que sea. Ese no es mi, no es mi fuerte. Y como que todos los días escribo más feo, pero bueno, esa es la idea, por lo menos que entiendan los estudiantes. Entonces, bueno, volviendo acá, hablábamos que este precio estaba compuesto de valor intrínseco más un componente que era valor extrínseco, ¿cierto? El valor intrínseco lo definíamos como la parte positiva de la diferencia que pueda existir entre el strike y el precio de mercado. No, al contrario. Precio de mercado menos el strike. Menos el strike. ¿Cierto? En la parte positiva. De lo contrario, este valor es 0. Y el valor extrínseco, decíamos que pues, no lo tenemos directamente observable, pero podríamos definirlo como una función. Vemos que está en función
de algunos elementos, como pueden ser la tasa de interés de referencia de la intervención de política monetaria o las tasas que se reflejan a mercado, la volatilidad del subyacente, también, digamos, un poco va a estar en la distancia del strike, a veces digamos que eso va a estar, el tiempo, ¿y qué más tenemos? La volatilidad del precio, la tasa de interés y el tiempo. Principalmente es volatilidad. Fíjense, pintémosla diferente, no le digamos volatilidad así, sino más bien como se utiliza en términos de opciones, que normalmente es como implied volatility, ¿cierto? Como volatilidad implícita. Entonces, estos elementos nos permiten a nosotros pensar que el precio de un activo determinado o el precio de una opción pues va a tener estos dos componentes. Este pues es directamente observable, pero este otro precio no es tan sencillo de observar. Realmente para eso podremos utilizar diferentes métodos y quiero presentarles el que es tal vez el método más utilizado, es el método más empleado, un método que es tremendamente interesante, que es el modelo de Black-Scholes. De hecho, yo digo mucho que el modelo de Black-Scholes es como primero, una gran esperanza para todo aquel académico que quiere publicar sus hallazgos, porque no sé si ustedes saben, pero Black-Scholes pues publicaron su artículo inspirados en la ley de Boyle. Esto realmente viene como más de física, ¿cierto? Ellos utilizaron la ley de Boyle para, digamos, para mirar desde un punto de vista de termodinámica cómo esto podría llevarse a la valoración de opciones. Y entonces les rechazaron este artículo en 3 revistas. En 3 revistas les dijeron que este artículo no había encontrado absolutamente nada nuevo, que ellos simplemente habían con una fórmula de física y le habían cambiado las variables por variables de una opción. Entonces, pues que no, que eso ahí no había ningún hallazgo. Hasta el día de hoy, este es el artículo más descargado y más leído en la historia de las finanzas, ¿cierto? Desde que pensamos las finanzas como un campo de conocimiento que se deriva de la economía, este es el artículo más descargado y más leído hasta la historia de hoy, hasta la historia del día de hoy. Este es entonces un hallazgo muy interesante. Les podré mostrar o les podré enviar para que veamos, por ejemplo, en casos de simulación, podemos llegar exactamente a la misma respuesta o a una respuesta muy parecida. Vamos a encontrar que la diferencia es muy poca. Llegar, digamos, por simulación, por optimización o por este modelo. Vamos a llegar casi a la misma respuesta en términos de precio. ¿Y qué tiene en cuenta entonces este modelo? Este modelo es muy sencillo. Utiliza digamos, integra dos distribuciones normales. ¿Y qué elementos tiene? Bueno, pues la prima entonces va a estar en función de el precio actual del activo evaluado, digamos, frente a su elemento de volatilidad o a una función de distribución, menos también una función de distribución, pero que va a estar, digamos, evaluando la diferencia que hay con el precio de la strike. Y bueno, y ya digamos elementos como la tasa libre de riesgo y el tiempo que hay al vencimiento, ¿cierto? Con estos dos elementos, entonces yo lo que estoy haciendo es modelar la probabilidad del precio como se encuentra hoy en función de la probabilidad del strike, cómo se está comportando. Esto nos permite a nosotros llegar a un nivel de precios que de verdad es sorprendente. A mí me parece que estos tipos eran demasiado visionarios, porque es que, pues sí, no es solamente traerse una fórmula de física y aplicarla acá. Sí, uno revisa que, digamos, en los mercados bursátiles han tratado de copiar muchas cosas de la física y traerlas acá y que son absolutamente disfuncionales, no tienen nada que mostrar. Yo he visto muchos modelos gravitacionales aplicados en la modelación de tendencias en acciones. No sirven para absolutamente nada, eso ni botarle tiempo. Los famosos bots que venden por ahí, todos los gurús que hoy en día ofrecen bots automatizados en Colombia, normalmente son modelos submartingala, ¿cierto? Entonces, pues son modelos tendenciales que pues una submartingala viene precisamente de un comportamiento de un sistema inestable en física. Bueno, un sistema caótico realmente que a veces es estable, a veces inestable, pero siempre conservando una tendencia. Entonces, ese tipo de modelos pues no son muy funcionales. Por el contrario, este modelo de Black-Scholes es un modelo que ha demostrado plena consistencia en la valoración de opciones,
Hay modelos más sofisticados, está el modelo de Heston, pero este de todas formas es un modelo que tiene un gran potencial y tiene una gran aplicación a la hora de valorar opciones, ¿sí? Entonces, cuando nosotros miramos cuáles son los elementos pues, que van a influir en el precio, normalmente pues, el comportamiento del subyacente, el tiempo al vencimiento, la volatilidad y las tasas. Y les quiero mostrar un elemento que va a ser muy útil para ustedes y para todos, que está en el Option Industry Council, OIC, pero no es la Organización Internacional del Comercio, sino el Options Industry Council. Ya les comparto aquí el link. Y esto es una gran herramienta porque aquí vamos a encontrar muchos mecanismos, muchas herramientas, un toolbox tremendo y además un componente de educación muy potente. Aquí ustedes, si les quedó sonando esto, aquí van a poder aprender muchísimo más. ¿Sí? Les voy a mostrar varios elementos que vamos a poder utilizar para fortalecer ya como el autoaprendizaje. Si ustedes ingresan acá, pues deben crear una cuenta, pero pues eso es muy fácil de crear. Aquí no hay nada de misterio, es simplemente pues, registrarse. No tiene mayor complicación. Espérense que tengo aquí. Aquí ya lo tengo logueado por acá. Sí. Entonces, listo. En la parte del Options Industry Council, los voy a llevar primero a las calculadoras. Aquí vamos a tener todo un módulo de calculadoras que vamos a poder utilizar para calcular cualquier precio de cualquier opción, incluso pues si tenemos de pronto los datos, pues es precisamente el modelo de Black-Scholes aplicado de una forma muy sencilla. Entonces aquí podemos ir a Option Calculator. ¿Sí? Aquí nos va a dar, pues digamos, algunas características. Permítanme 5 segundos. Tiene un delay, aquí hay un retraso en el tiempo de 20 minutos con respecto a los precios de mercado, pero pues nosotros aquí podremos calcular incluso con información propia, no tendremos que disponer de información del mercado para calcular. Aquí, pues bueno, nosotros podremos utilizar todo lo que queramos acá de data. Aquí podemos arrastrar información de acciones, principalmente Estados Unidos, pero si yo no tengo la opción o no tengo, digamos, la data de Estados Unidos, puedo incorporar la data, por ejemplo, si tengo los datos del dólar, si yo puedo decir 4.000 pesos, quiero fijar un strike en 4.000 pesos, la expiración es, por aquí la pongo, aquí no me dice, una opción de tipo americana que se puede ejercer en cualquier momento, el tiempo de la expiración voy a decir el 24 de diciembre, perdón, aquí que puse time. No, día, hora y minuto no. Date. A ver. Día, hora y minuto no. Espérense a ver ahorita cómo modifico ese comportamiento. Volatilidad implícita le voy a indicar el 15%. Tasa de interés le voy a indicar el 4%. Dividendos no tiene. Dividendo amount 0. Frecuencia del dividendo nada. Dividend yield 0. A ver si esto me calcula. Option price. No me deja. No me deja con estos datos. Antes me deja calcular esto. Fácil. Custom date. Espérense, calculemos una primero de una acción a ver si después me despeja esto para poder calcular. Esto. Entonces esta, digamos, es la acción de Apple, ¿cierto? Entonces aquí está. El último precio que marca, $190 con 40 centavos. El strike a $190. La fecha de vencimiento de la opción será el 1 de diciembre, es decir, 3 días. Sí, 29, 30, faltan 3 días. 3 días. Aquí, bueno, dice el time, pues cuánto falta para el vencimiento. La volatilidad implícita, el 16.41% mensual. La tasa de interés de referencia que está tomando es una tasa de mercado, el 5.3199. La próxima fecha de pago de dividendos es el 2023, 11/10. Es decir, bueno, pues esto ya pagó, según esto. El 10 de noviembre ya pagó, el dividendo que pagó fue 24 centavos y los dividendos son trimestrales.
Entonces, miremos aquí, nos va a aparecer el valor de la opción, ¿cierto? Entonces, el call, para estas características, aplicando el modelo de Black-Scholes, es un valor que nos va a dar 1.24,69. El valor del put va a ser de 1.078,66. ¿Sí? Estas, digamos, son las características que vamos a poder encontrar. ¿De dónde sale el precio teórico? Sale de allí. Si nosotros lo pensamos, ¿cuánto es el? A ver, les pregunto, a ver si tenemos claro. ¿Cuánto del valor de esta opción, en el caso del call, corresponde a valor intrínseco? Miren el precio de mercado, miren el precio del strike. ¿Cuánto es valor intrínseco? ¿Cómo, profe? ¿El precio del mercado versus qué? El precio de mercado es de $190,40 y el precio del strike es $190. ¿Cuánto del valor de la opción es valor intrínseco? Acuérdense de lo que estábamos hablando aquí, ¿cierto? Valor intrínseco es precio de mercado menos strike en la parte negativa, en la parte positiva. Si es negativo el valor o es igual a cero, entonces asumimos siempre cero, ¿cierto? Pero ¿cuánto es valor intrínseco dentro de esta operación? Si yo fuese a comprar esta opción a este precio teórico que me está arrojando este modelo. Pues la diferencia entre los dos. Correcto, 40 centavos. Punto 40 4. centavos sería valor intrínseco y el resto sería todo valor extrínseco. Profe, si fuera al contrario, ella tomaría 0, ¿cierto? Porque Correcto. ya. Si fuese, exacto. Si por ejemplo mi strike, a ver, les muestro, si mi strike es digamos 195, ¿cuánto es el valor intrínseco acá? 0. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque estoy out Sí. the money. Pues aquí lo único que tengo es si yo calculo aquí, miren el valor de la opción, ya no es 1.20 y pico que me está dando ahorita, sino 0.369. El 0.369 es puro time value. Ahí no hay absolutamente nada en condiciones intrínsecas. ¿Sí? Miremos aquí algunos elementos interesantes. Entonces, miren que si yo me voy out the money, entre más out the money me vaya, menos vale la opción. ¿Pero es por qué? Porque es muy poco probable que yo llegue a ese nivel de precios. Entonces, es muy poco probable que llegue a ese nivel de precios. La volatilidad tendría que ser demasiado grande para yo llegar a ese nivel de precios. Y por el contrario, si yo me voy at the money y me empiezo a ir in the money, miren cómo empieza a subir el valor de la opción. ¿Cierto? Entonces, si yo me voy in the money, pues la probabilidad de yo estar a 190 hoy, que caiga en un mes a 185, perdón, en 3 días a 185 es total. Miren, digamos acá, ¿cuánto es valor intrínseco? En este caso. $5.40 es intrínseco. Es decir, que solamente 0.073 es valor extrínseco, es time value. El resto es todo valor intrínseco. Y si yo me voy mucho in the money, la probabilidad de que suceda es absoluta. Pero ¿cuánto valor tiene? Digamos, si yo me voy a $150, pues la probabilidad que mi activo cierre por encima de $150 en los días que faltan en 3 días, pues imagínense cuánto tendría que caerse, como un 25% para llegar a este valor. Pues claro, vale $40 con 44, con 44.94, ¿sí? Y el put, pues miren que ni siquiera tiene valor, está supremamente out the money en el put. En el call está supremamente in the money. Sí, estoy en un valor tremendamente extremo digamos, de connotación del precio. Si nosotros vamos nosotras a un escenario base, $190, que sería pues como una operación at the money. ¿Qué sucede si nosotros empezamos a aumentar la volatilidad? Entonces miren que aquí esto es bien interesante, que estos son los demás elementos que influyen en la valoración, pues en la fórmula que les mostraba Black-Scholes. Entonces si yo empiezo a subirle, por ejemplo, aquí $20 de volatilidad, miren cómo empieza a cambiar el valor de la prima. Es más, voy a hacer algo simplemente para que exageremos. Mandemos esto un mes adelante. Tomemos la opción del 29 de diciembre. Entonces, miren aquí, at the money, con la volatilidad implícita, con el implied value que hay el día de hoy, esta opción vale $5 con 0.488. ¿Sí? Y estoy casi que at the money. Soy un poquito in the money,
pero muy poquito, 40 centavos en in the money. Miren qué pasa si empiezo a aumentar la volatilidad. Sí, si mi volatilidad, digamos, es del 30%, entonces miren cómo empieza a aumentar el valor. Es decir, entre más alta sea la volatilidad, normalmente el precio de la opción va a ser más alto. Sí, hagamos una exageración, una volatilidad del 100%, pues miren, la opción vale el 22.9430, vale 22.94 dólares por cada acción. ¿Sí? Es decir, que si yo voy a cubrir acciones de Apple con opciones o voy a comprar opciones de Apple, pues serían 2.294 dólares que me costaría cada opción. ¿Sí? Esto, entonces, pues por el lado de la volatilidad. Espérense a ver. Entonces aquí, listo, 16% más o menos. 190. ¿Qué más podríamos revisar acá? Bueno, ¿qué sucede si empezamos a ampliar el tiempo también? Entonces, pues si digamos estamos cubriendo el 2025-1, pues miren el valor de la opción. Y si yo voy a la volatilidad implícita, pues aquí ya me la está tomando casi que por un año. No, tampoco por un año. Bueno, sí, más que un año. Entonces me da el 24%. Miren, el valor de la opción sería de 19 dólares. ¿Sí? Si yo me voy entonces otra vez, volvamos a un escenario más básico. Si variamos la tasa de interés, si la tasa de interés de referencia en el mercado, digamos, se dispara, ¿sí? Miren que aquí el valor de la opción, el valor al que estamos descontando la opción es menor, es decir, el valor presente del el strike es menor. ¿Sí? Si bajamos esa tasa de interés, pues deberíamos llegar a una solución un poco más abajo. Pues, sí, ahí baja. Perdón, en la medida que aumenta la tasa debería aumentar el valor de la opción. Aquí lo que se me modificó fue implied volatility ahorita. Pero entonces sí, en la medida que aumentamos aquí la tasa de interés, deberíamos ver un aumento significativo también en los precios. Miren, si yo reemplazo aquí este escenario y quiero trabajar con el tema del dólar, lo que yo les decía, 4.000 y tengo un strike a 4.000, la volatilidad implícita del dólar mensual es del 15%, tasa de interés dejémosla ahí al 6, tasa de dividendos están listos, el dividend yield 0. Pues miren, digamos, si yo fuese a cubrir el dólar contra el peso al 29 de diciembre del 2023 con estas características, yo podría sumar esta tasa, digamos, a la de referencia de Banco Central, pero esta debería ser el valor de una opción call, cubrirme a 4.000 pesos. ¿Sí? Entonces, yo con este modelo puedo estimar cualquier valor de opción, cualquier nivel de una opción, y pues esto me va a permitir a mí pues tener precios, por lo menos precios teóricos. Esto ya me permite a mí hacer comparativos, ¿cierto? Si yo ya tengo que calcular, no sé, en el caso colombiano, entonces cómo se comportaría esto, pues yo podría mirar, pedir cotización en un banco y revisar pues que cualquier precio que se desvíe de aquí, pues es una desviación del precio teórico que estoy utilizando, ¿sí? Esto pues es una gran herramienta si lo miramos. Ahora vamos a ver qué significan estos diferentes elementos que hay en la parte inferior. Esto se conoce en términos de valoración como las griegas. Sí, y es porque, bueno, pues como pueden ver está representado por letras griegas y les voy a contar un poquito a qué hacen referencia. Entonces, pues bueno, la primera es delta. Delta mide la sensibilidad. Esto porque se me escuadra por aquí. Mide la sensibilidad a los cambios en el precio del subyacente. Un instrumento, bueno, en un instrumento es la derivada de la función B del valor con respecto al precio S del activo subyacente. Es decir, aquí yo estoy mirando la derivada del activo con respecto, o del valor del activo, ¿sí? Con respecto al subyacente, del valor de la opción con respecto al subyacente. Eso es una medida de sensibilidad, ¿sí? Delta lo que me va a decir es qué tanto cambia el precio de la opción en la medida que cambia el precio del activo.
y lo vamos a ver en las cadenas de opciones. Si ustedes abren, permítanme, abran la plataforma de Saxo. It's beginning to look like Christmas. Everywhere you go. Entonces, miren, digamos que siempre en el option chain normalmente nos va a aparecer esa función delta, ¿cierto? Nos va a decir qué tan sensible es la opción que estamos revisando con respecto, o el strike que estamos revisando con respecto a la variación en el subyacente, ¿sí? Entonces, pues dependiendo de lo que nosotros necesitemos cubrir, pues claro, si yo me voy supremamente en the money, voy a estar pues muy expuesto, perdón, sí, muy expuesto a las variaciones. Si yo estoy muy out the money, no voy a tener tanto delta, ¿sí? Mi delta va a ser un poco más bajo. Miren, digamos, esta fue la opción que montamos ayer, ¿se acuerdan? Que aquí simplemente fue un call esto fue en eurodólar. Miren que el comportamiento, pues, muy interesante. Obviamente hoy subió muy duro el eurodólar. Pero pues miren que aquí vemos un poco las características. Espérense que me gustaría ver el delta de esta opción. A ver si está aquí. Nope. Espérense, lo miramos en el option chain. A ver si aparece. Entonces miremos aquí en la option chain. Esta posición que yo tomé fue de vencimiento de producto overview. Opción, trading condition, delta hedge. Esta posición tiene vencimiento el 20 de diciembre. Entonces aquí en la option chain, 20 de diciembre, la tomé al the money. Entonces miren, el delta que tiene es un delta como del 55%. Y es más o menos por aquí porque tomé esa posición. O fue más arribita. Así es, 1.975. Esta fue la operación que tomé. Miren que el delta es 61%. ¿Cierto? Entonces, es una opción que tiene una réplica relativamente alta. Si yo me voy muy out the money, muy out the money, lo que voy a tener es cada vez menos delta. Si me voy muy in the money, voy a tener cada vez más delta. Si yo reviso, por ejemplo, más strikes, yo quiero ver 24 strikes diferentes. Entre más in the money esté, mayor delta tengo. ¿Sí? Miren, por ejemplo, acá, en ese mismo vencimiento, el 20 de diciembre, el precio que está a 1.08, el strike a 1.08, tiene un delta del 88%. Entre más out the money yo voy, menos delta tengo, menos sensibilidad tengo en el valor de la opción con respecto a la variación del precio. Entre más in the money estoy, más variación voy a captar. Entonces también depende mucho de lo que yo quiera hacer. Si yo quiero pues estar muy expuesto al cambio en la variación del precio, o si por el contrario lo que yo quiero es antes, pues como les mostraba haciendo el covered call, pues tomar, digamos, simplemente un cambio ahí en la posición de cierre. Bueno, aquí ya cerré esta operación. $200 en una noche es maravilloso. Sin tener que haber movido un dedo. Es una ganancia muy interesante. Entonces, bueno, delta
nos va a mostrar esa derivada del precio del valor de la opción con respecto al precio. La función gamma, ustedes cuando vieron renta fija, no, ustedes no vieron renta fija, pero cuando vieron instrumentos financieros, de pronto vieron algo de las medidas de sensibilidad, pues duración y convexidad, o no alcanzaron a entrar a ese punto. Ni idea. No ¿Cómo, recuerdo. profe? Cuando ustedes vieron algo de renta fija, de conceptos de sensibilidad, de duración y convexidad. De renta fija, no. Pues yo no. No sé si de pronto vale. Vale. Él está ocupado. Bueno, duración y convexidad normalmente lo reflejamos como una función gamma, ¿cierto? En la renta fija, la duración es una función gamma, es una función que nos muestra, ahorita lo veremos, es el gráfico de Jockey Stick se llama, y es un gráfico que nos muestra qué tan, digamos, qué tan sensible es delta en el comportamiento, en el cambio del precio. Es decir, estamos mirando ya como más una función de aceleración, ¿cierto? Gamma mide el ratio de cambio en delta y es la segunda derivada de la función del precio de la opción con respecto al precio del subyacente. Entonces, esta función gamma lo que nos termina mostrando a nosotros es qué tan sensible es el valor de la opción o qué tan sensible no el valor de la opción, qué tan sensible es delta. Es decir, qué tanto varía delta en la medida que cambia el precio también del subyacente. Sigue una medida que es vega. Vega, pues en realidad, digamos, no porque la letra griega, sino que se utiliza la letra nu. Es la letra que se emplea realmente para designarla y mide la sensibilidad de la volatilidad. Vega es la derivada de la función del precio de la opción con respecto a la volatilidad del subyacente. Entonces, digamos que aquí nosotros siempre nos hemos enfocado y desde el principio les he mostrado pues el por qué tomar derivados, pues precisamente es por problemas de volatilidad y en este caso Vega nos va a decir a nosotros qué tan sensible es el valor de la opción con respecto a los cambios en la volatilidad, ¿sí? Esa volatilidad pues nosotros en últimas es uno de los elementos más importantes cuando nosotros hacemos asset pricing, porque esos cambios lo que implican es que podemos enfrentarnos a escenarios pues digamos, tienen una distribución normal, donde tenemos características que pueden llegar a ser típicas del comportamiento de los activos financieros, como son las colas pesadas en eventos de alta volatilidad. La más relevante para mí, porque esto es lo que yo siempre vendo, ¿sí? Es tiempo, no en clase, en opciones. Realmente cuando hago operaciones en opciones, normalmente vendo tiempo, ¿sí? Lo que uno hace es buscar activos que tengan una volatilidad implícita relativamente alta, vender teta y esperar que el tiempo decaiga. De esta manera es una forma muy interesante de ganarle al mercado. Pues no diré que es una operación de renta fija, pero es una operación de alta probabilidad. Como les mostraba ayer, la probabilidad puede llegar a ser, en el inicio de una operación, puede superar el 70% de ganancia. Es decir, un omega del 70% es muy difícil encontrarlo en cualquier negocio. En las opciones lo podemos lograr si sabemos ensamblar bien opciones. Miremos que entonces teta siempre tiene signo negativo y es porque el valor de la opción decae en la medida que avanza el tiempo. Yo les decía a ustedes lo siguiente el día de ayer y es que cuando nosotros pensamos en que falta, no sé, falta, eh, digamos, aquí tengo el dólar a 4.000 pesos, ¿sí? Y voy a hacer, digamos, una opción a un año. Entonces yo digo, perfecto, voy a fijar mi strike en 4.600 pesos. Bueno, debería ser como más por aquí. Como la primera desviación estándar sería porque la desviación anual está alrededor del 30% más o menos. Bueno, sería 5.200. Sí, es una barbaridad. 3 por 4, 5.200. Bueno, sí, digamos que a 4.600 y estaría, no, pues estaría muy cerquita. Perfecto.
Eso si yo lo asigno hoy, el vencimiento de esta opción es de 1 año, no tiene ningún problema. Es, digamos, un escenario que es bastante plausible. Sin embargo, en la medida que pasa el tiempo, esta campana se empieza a acotar. Esta campana se empieza a volver más pequeña. Y digamos que falta un mes. Y yo sé que la volatilidad típica que experimenta el dólar en términos de mensuales es aproximadamente de un 8%. Entonces, yo les pregunto, 4 por 8, 32, que esto suba a 4.320 es plausible en la primera desviación estándar, pero que llegue a los 4.600 ya se convierte en un evento de muy baja probabilidad. Entonces, teta, lo que nos va mostrando es precisamente el decaimiento del valor de la opción en la medida que avanza el tiempo. En la medida que avanza ese tiempo y que no se logra materializar ese escenario. Entonces, se los mencionaba ayer, nunca operen con opciones binarias, porque con opciones binarias normalmente lo que vamos a encontrar es que son operaciones de muy corto plazo. Tenemos esta condición en contra, siempre tenemos teta en contra. Quien compra opciones tiene teta en contra. Y pues les mencionaba que mi recomendación es que si ustedes están cubriendo operaciones reales, compren opciones, háganlo. Pero si ustedes, por el contrario, están especulando, nunca compren opciones. Las opciones no son un buen vehículo de especulación compradas. Vendidas son excelentes. Vendidas son maravillosas por lo que les mostraba ayer, probabilísticamente hablando, el vendedor de la opción siempre tiene la probabilidad a favor y eso pues se los demostraré ya, pues ya lo vimos ayer, pero pues hoy lo profundizaremos un poco con un par de herramientas que son muy interesantes. En el caso de teta, entonces lo más importante es eso, es estar identificando que teta nos está mostrando cómo decae el precio en la medida que aumenta, que disminuye, digamos, el tiempo del vencimiento. Rho nos va a mostrar la sensibilidad con respecto a la tasa de interés, ¿sí? Y pues bueno, digamos que aquí está un poco las derivaciones que existen, ¿cierto? Delta, ¿cómo lo tomamos? Eh, para el call y para el put, ¿cómo calculamos gamma, la función gamma? ¿Cómo calculamos vega? ¿Cómo calculamos teta? Para ambos casos y cómo calculamos rho, ¿sí? Pero más allá de entrar en la derivación, me parece muy interesante es que ustedes aprendan a leer esto de una manera pues, práctica. Aquí entonces les mostraba, aquí tenemos ya todo calculado, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso que yo estoy haciendo una operación en dólar, teniendo en cuenta una volatilidad implícita de 15% mensual, una tasa de interés de intervención de política monetaria en el país del 13.25, el cálculo me da que la opción debería tener un valor teórico de 95.89 pesos por cada dólar cubierto. Delta en este caso, mi delta sería de 0.61.23. ¿Qué quiere decir esto? Que este precio, no este precio, perdón, este precio va a responder con una correlación o va a responder con una sensibilidad de 0.6123 con respecto a cambios en el precio del subyacente. ¿Sí? Gamma me va a mostrar qué tan sensible es este delta. ¿Sí? Aquí, pues, digamos, cuantitativamente hablando, pues es un número bastante pequeño, pero veremos que hay casos donde ese gamma alto pues nos muestra que podemos tener una gran volatilidad, una gran variación en términos de las opciones que estemos empleando. Bueno, teta me va a mostrar, en este caso, el decaimiento en el tiempo. ¿Sí? ¿Cómo me muestra esta sensibilidad? La velocidad con que cae, con que pasa el tiempo, ¿cierto? Y esto lo estamos mirando en términos diarios, ¿cierto? Cada que pasa un día hay un decaimiento de 1.9267 que se va a ir reflejando en un menor precio de la opción call, ¿cierto? Entonces, si yo tengo la opción comprada y no he llegado a estar in the money, ese time value que yo les decía, ese valor extrínseco empieza a decaer. La opción cuando le faltan muy poquitos días al vencimiento vale muy poquito. La opción cuando estamos muy lejos del vencimiento vale mucho. Digamos lo siguiente. Si nosotros vamos al at the money, al primer out the money, para esta opción que se vence en 7 días, miren que esta opción vale 0.00329.
Si vamos, por ejemplo, al mismo strike, pero por allá para el 9 de enero, miren que esta opción vale 0.01093. A otra empezaba a contar por aquí abajo. ¿Sí? Miremosla en acciones de Apple, que es mucho más fácil verlo en acciones porque esto con tantos decimales, hasta ahora uno ya no ve tan bien tantos numeritos. Pues miremos la acción de Apple, ¿cierto? El primer out the money, el precio del bid en el out the money para el vencimiento de $192.50, el strike. El primer out the money es 0.37, $0, pues, o sea, 37 centavos. Si nos vamos para el vencimiento de enero, este primer out the money, eso es trampa, y no es verdad. No puede ser lo mismo. 0.37. Bueno, y si esto es verdad, bueno, el mercado está cerrado, pero si pudiésemos negociarlo, pues sería aprovecharse un desajuste de mercado tremendo. Espérense, esto más pequeño para que lo veamos más fácil. Entonces, listo. 0.37 sería el bid en este caso, a 192.50. Y si me voy un par de meses adelante, esto sí, $3.10. ¿Cierto? Y es en el mismo strike, $195, y este otro es 195. Miren aquí, es 195 es 0.07 y en este a 195 es $2.19. Estas son las diferencias que vamos notando. Entonces, ¿qué es lo que tiene implícita esa diferencia? Teta y delta, ¿cierto? Bueno, más que delta, vega, teta y vega es lo que tiene ese componente de precio. De nuevo, son inobservables. No sabemos exactamente cuál corresponde. Bueno, sí lo podemos calcular ya con el modelo de Black-Scholes, pero realmente aquí lo que estamos encontrando es que hay un valor diferencial para ambos que puede llegar a ser interesante. Entonces, si lo miramos en términos estratégicos, nosotros podemos tomar posiciones por cualquier lado del mercado. Sí, ya estás diciendo algo. No, qué pena, profe. Si yo tomo, digamos, el comportamiento por alguno de los lados, entonces, lo que puedo identificar es que, pues yo puedo aprovechar la sensibilidad del mercado en diferentes condiciones, en diferentes características, en diferentes estructuras, para poder generar ganancias o para generar mecanismos de cobertura. Si nosotros entonces, pues ya revisamos estas condiciones de precio, del comportamiento y de las sensibilidades, podríamos entrar y revisar un elemento que es muy importante y es las diferentes estrategias que podemos seleccionar dentro de todo este toolbox que tiene disponible la OIC. ¿Sí? Ahorita les mostraré un poquito de estas ya, los covered calls, pero aquí podríamos ver las diferentes estrategias. Ayer les mostré algunas, ¿cierto? Ayer les mostré algunas estrategias, pero aquí vamos a poder ver un componente mucho más amplio, ¿sí? Por ejemplo, aquí ustedes pueden tomar, no sé, all strategies o entrar, digamos, choosing the right strategy, es como buscando la estrategia adecuada, pero si miramos all strategies, aquí nos van a aparecer mapeadas las diferentes composiciones, los diferentes ensambles que podemos hacer de opciones para construir tal vez un elemento más sofisticado que nos permita a nosotros asumir alguna posición dentro del mercado. Miren, por ejemplo, esta, los collares. Los collares, los collars, son instrumentos que se toman de una forma, pues es bastante utilizado ya en Colombia. Y lo hacen normalmente con los bancos, pero lo que hacen es construir este tipo de mecanismos de protección. Los collares son un ensamble de opciones y pues lo bueno que tiene todo este tema del Option Industry Council es que nos permite, pues digamos, aquí está la explicación de cómo se hace. Aquí hay un pequeño, digamos como un pequeño video explicándolo. Y aquí está el ejemplo. ¿Qué características tiene? Entonces, normalmente es un long, es decir, largo, por ejemplo, en el subyacente que es el precio de la acción o el precio del dólar, ¿cierto? Hago un largo en dólares, puede ser un futuro en dólares. Hago un corto
por la misma cantidad y hago un largo en put, hago un corto en call y un largo en put. Y lo que estoy haciendo es construir una barrera donde mi máxima pérdida por un lado, en el caso que el precio baje, pues va a estar cubierta por el comportamiento del put, ¿cierto? En el caso de una caída en términos del precio, voy a estar defendido por el short call y tengo el subyacente que me permite a mí tener una protección muy fuerte. Entonces miremos aquí una breve descripción de Profe, qué pena, ¿puede parar el video un momento? Sí, claro. Dos cositas, no sé si el video tiene audio o no tiene. Si no No lo tiene, están no, oyendo. no. Pero más allá de eso, profe, yo le quería preguntar, digamos, listo, si yo quisiese hacer un contrato para algún derivado, por ejemplo, en eso, ¿cómo se hace? O sea, en la aplicación de Saxo Bank, ¿hay para hacer eso o no hay? Claro, 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 claro. Mira, digamos, ahí ves mi pantalla. Pues la noche de ayer, precisamente el que acaba de liquidar fue un contrato que hicimos anoche en eurodólar, ¿cierto? Entonces, digamos aquí, ¿qué características tengo? Si revisas, aquí estoy operando FX Options. Esta es una opción sobre divisas, sobre eurodólar. Aquí tengo las características. Yo puedo desplegar desde acá la, la, los diferentes vencimientos, ¿sí? La fecha de los diferentes vencimientos que tiene la opción. O puedo ir a la cadena de opciones, que era la que les mostraba aquí, digamos, si la reemplazo por la de euro dólar. Aquí están las opciones de euro dólar. Y aquí perfectamente puedo mapearlo, ¿cierto? Entonces, si necesitas, entonces digamos, yo quiero eh, proteger, digamos, hacer este collar, ¿cierto? Tengo dos elementos que puedo utilizar. Aquí hay un botón que dice Strategies. Aquí puedo desde aquí desplegar el tipo de estrategia que quiero utilizar. Sí, yo puedo decir aquí qué tengo que hacer para que esto se ejecute pues completo al principio. Entonces puedo hacer una flag. Sí, espérate que no veo si está preestablecida alguna. Pero entonces digamos, yo necesito hacer un short call, pero necesito vender un call a una fecha determinada y voy a comprar un put a una fecha determinada. Sí, aquí voy a fijar el strike, digamos que los dos los estoy fijando at the money, pero yo podría más bien
darle un poco más de espacio. ¿Sí? Este tratando de cubrir un poco el downside y este tratando de cubrir un poco el upside. Entonces les podría dar algo de distancia. Y pues bueno, y podría entonces también a todo otro leg, no, perdón, aquí no meto otro leg, sino que hago settlement method, spot, show risk graph. Aquí está mi gráfica del riesgo. Y me gustaría, espérate si puedo comprar spot. Tomorrow expiration Pero date. ahí están al mismo strike, no les ha dado. Sí, está en el mismo strike. Aquí no les he asignado todavía distancia. Espérate, a ver, no, pero no quiero comprar esta. No, lo digo es para comprar el subyacente, ¿cierto? Entonces, digamos, si voy a hacer el color, entonces compro el subyacente y vendo opciones por este mismo nocional. Entonces, en el caso del piso que estoy fijando en el mercado, ¿sí? Estoy, digamos, poniendo ese threshold en el mercado, entonces yo le puedo dar algo de distancia. Entonces yo me puedo ir moviendo en los strikes y digamos que me neutralice por acá y puedo incorporar el subyacente, ¿sí? O, no sé si me paso para otro lado, ¿cómo quedaría? Eso quedaría muy raro. Digamos que también la posición me va a decir a mí, pues lo que yo les mostraba ayer, digamos, los Broken Wing Butterfly, y cuando hago, no sé, un Broken Wing Butterfly, o cuando hago algún otro mecanismo que me puede servir ahí como pues, los Broken Wing, los Straddle, los Strangle, que son, digamos, figuras. No, espérense, Buy put. Esto es el call. Yo tenía que vender el call y comprar el put. Nosotros mandamos por encima. Aquí no veo que me deje integrar el subyacente, pero pues si puedo integrar el subyacente, pues solo me deja meter opciones. Pero si integro el subyacente, naturalmente mi gráfico de riesgo cambia. Se debería ver entonces más como la alternativa que estábamos viendo ahí en el Options Industry Council. Porque ya también les voy a mostrar algunos otros graficadores que podemos utilizar que de hecho nos permiten hacer más cálculos. Este está bacancito, pues digamos que aquí este de estrategia es bacán. El man que desarrolló Thinkorswim, George Sosnoff, el apellido Sosnoff, no me acuerdo si es George o no sé qué. Tiene una firma que se llama Tasty Trade y tienen una aplicación súper bacana que ya les voy a mostrar que podemos utilizar para esto. Pero entonces, claro, aquí lo podemos tomar. O sea, si digamos compra una opción call en este momento de lo que te interese. Pues tiene que ser en divisas o en futuros, porque pues acciones está cerrado desde las 4 de la tarde, pero puedes comprar en este momento, digamos, aquí puedes comprar divisas. Si quieres comprar, digamos, un call en una opción call en eurodólar, o quieres comprar un put, o quieres vender un call o vender un put, perfectamente lo puedes hacer aquí ya. Si quieres hacer una operación y te acompañamos a hacerla. De mi momento, pues, profe. De una. Que los es una demonio. Listo, aquí ya abrí el. Vale, si quieres ya te dejo para que compartas la pantalla.
¿Puedes compartir ahí o dejo de compartir yo? Vale. Ya voy a compartir. Listo. Entonces, ¿dónde es que usted abre ese menú, profe, donde tenía todas las opciones? Listo. No, primero, pues, ¿qué activo quieres negociar ahí? Si quieres, no sé, ahí digamos está abierto euro dólar, dólar oro, oro dólar, pues el XAUSD, que es oro con respecto al dólar. Euro dólar está bien. Este es FX, pero usted tiene FX o lo cambio por ese. Sí, sí, no, pero no, tranquilo que hay en la misma ventana, en la parte superior, ahí a mano derecha donde está el título, ahí vas a encontrar como 3 botoncitos que están grises, más abajito, no, ¿cierra ahí? Ahí, eso es FX, ese es el futuro, esa es la opción, ahí está la opción. Ah, ¿Listo? Entonces ahí option. estás visualizando, correcto, ahí estás viendo la opción. Pero entonces para ver toda la cadena que yo estaba revisando, dale clic en la parte superior a mano derecha donde dice Add Module, es como adicionar módulo, Add Module. Ahí. Listo, ya le di clic, pero no alcanzas a ver lo que sale. Ok, ponle, hay uno que dice Option Chain, como cadena de opciones. Listo. Ah, Y en el Option Chain vas a ver todos los vencimientos, los diferentes strikes, y vas a ver a mano izquierda las opciones Call y a mano derecha las opciones Put. espere, profe, un momentico, yo aquí ya comparto toda la pantalla. Vale. Sí, aquí están todas. Exactamente. Entonces, digamos, si quisieras comprar un call en eurodólar, ¿sí? Entonces irías a esa parte de la izquierda, ahí estarías revisando. Entonces, ese primer vencimiento, ahí te aparece la expiración a mano derecha en la parte superior que dice expiry 06 de diciembre del 2023. Es decir, que esa opción le quedan 7 días. Ok, ¿Sí? A la todas siguiente estas son de 13 7 días. días. ¿Cómo? Todas estas son 7, estas son de 14, etcétera. Exacto. Mira que en la columna del centro vas a encontrar los strikes, que serían los precios que podrías fijar. Incluso ahí estamos viendo solamente 6 strikes por cada opción, pero en la parte superior a mano derecha puedes ampliar el número de strikes que visualizas. Pues si quisieras ver más out the money y más in the money. Sí, en este caso lo que estamos viendo es donde está la línea azul, es el at the money. Y hacia arriba vemos lo que está in the money y hacia abajo vemos lo que está out the money. Ok. ¿Qué era lo que nos había dicho, profe, que no alcancé a tomar nota? ¿El delta? Delta les va a decir la sensibilidad que tiene el precio de la opción, es decir, la prima, con respecto a la variación del subyacente. Entonces, entre Ok. más alto el delta, más sensible es el precio de la prima con respecto a la variación del subyacente. Ok. Y hay un delta tanto para los calls y los puts. Correcto, es correcto. ¿Y por qué es tan diferente el uno del otro? Porque son posiciones contrarias, ¿cierto? Si revisas normalmente, vas a encontrar que la una es el complemento de la otra. O sea, El pero, delta del call va a ser como el delta del put menos uno, o uno menos el delta del put. Sí, ok, son pero posiciones contrarias. lo había pensado como que si es la sensibilidad a la variación, a la varianza del precio, no debería ser la misma, no importa si voy a hacer un call o un put. No, porque recuerda que si estás, digamos, muy in the money, en el call, tienes un componente que es el diferencial entre precio de mercado y el precio de tu strike. Ese valor in the money va a ser completamente sensible a cambios en el precio únicamente. Ok, El time value, si tú te vas out the money completamente, si tú te vas digamos, en uno bien alejado, digamos ahí abajo, en ese 1.11, mira el delta, es 21%, ¿cierto? ¿Qué compone la prima de este strike? La prima, digamos, de 0.00087. Eso es completamente time value. O sea, ahí lo que tienes es puro valor extrínseco.
Entonces, el valor extrínseco no va a cambiar en función de únicamente el cambio del precio del subyacente. De hecho, en ese punto donde está, no importa el precio del subyacente. Ahí el precio está explicado completamente por el tiempo del vencimiento y la volatilidad. No más. No hay nada que te explique más el precio ahí. Bueno, sí, y ROI, y bueno, la tasa de interés y la volatilidad implícita. Pero mira que entre más in the money te vas, tienes más componente que es valor intrínseco. Entonces, entre más valor intrínseco tienes, más sensible es la opción. Entre menos valor intrínseco tienes, menos sensible es la opción. A cambio del subyacente. ¿Sí? Ok, pero entonces la volatilidad media sí es la misma en los dos tipos de operación. La volatilidad implícita del subyacente sí la tomamos en las dos operaciones, o sea, sin problema. La volatilidad implícita del subyacente. Pero digamos, la volatilidad media que nos está mostrando ahí en esa referencia es la volatilidad que ha tenido el precio en el día de hoy. Ah, Sí, ok. la volatilidad promedio, pero no, pero la volatilidad implícita del subyacente es cuánto ha cambiado el subyacente en los últimos periodos o en el periodo de medición que estamos tomando. Y aquí para sacar el menú que usted sacaba ahorita, creo que ya. Ahí ya. Listo. Entonces ahí, digamos, vas a cubrir, por ejemplo, bájale ahí si quieres $10,000, pues bájalo a $10,000, a 10,000 euros, perdón, en la parte inferior. Pero, ¿qué Y es déjalo, vanilla? déjalo. Vanilla call o vanilla put. Digamos, vanilla es un término que se utiliza mucho en finanzas, que es plain vanilla, es como un activo en el cual estás como, ¿qué te digo? Como plain vanilla, es como de bajo riesgo, mínimo riesgo. ¿Sí? Ok, y todos estos, qué pena le pregunto, todos estos que son one touch, no touch. Ese no touch no lo había visto. One touch es que disparas la operación solamente dando un clic. Esto es simplemente cuando estás haciendo operaciones rápidas de alta frecuencia, es one touch. Entonces no te pide confirmación. Cuando tú le pones, digamos, los otros tipos de operación, para tú lanzar una operación tienes que hundirle clic, él se va a poner verde y ahí tienes que volver a hundirle clic para que compre. Y digamos ahí, si quieres hacer un ensayo ahí, dale clic en buy o en sell, lo que quieras. ¿Sí? Mira que ahí se pone verde, ahí le tienes que dar otro clic para confirmarlo. Cuando es one touch, simplemente hundes una vez y compró la operación, se ejecuta de una. Entonces se utiliza mucho para alta frecuencia, pero mi recomendación es que nunca vayan a hacer alta frecuencia manualmente. Alta frecuencia hoy en día lo hacen, el 70% de las operaciones de alta frecuencia las hacen bots. Entonces, pues, ¿qué se va a poner uno a pelear con eso? No tenemos la velocidad, ni los servidores, ni nada para ganarles. Pero que ver, aquí puse 100,000, prácticamente usé como todo el de la cuenta. No, mira abajo, si revisas las características de la operación, y ahí puedes hacer un drill down. Aquí te dice el margen utilizado. Entonces, Initial Margin Impact fueron $3,667, lo que usaste para esta operación. El margen de mantenimiento, si revisas en el resumen de tu cuenta, debe haber una utilización de margen aproximadamente de eso, de 1,800 y pico de dólares, $1,830. Tienes ahí, bueno, debajo otros elementos, de esta, cuánto es el valor de la prima, pagaste, en este caso vendiste, es decir, recaudaste una prima de $979, ¿sí? Tienes cash disponible en este momento para hacer operaciones, $96,207. El precio break-even, tu break-even va a estar, es decir, tu punto de equilibrio o tu máximo nivel de pérdida o máximo nivel de resorte va a ser $1 con 10.23 dólares por euro. Tu delta, es decir, la réplica que estás teniendo va a ser de 81,772, es decir, que por cada, digamos que por cada cambio, pues ahí está expresado en euros, será por cada variación porcentual, por cada variación decimal, infinitesimal, de hecho, bueno, infinitesimal no, pero sí, digamos, ahí estamos hablando de décimas, centésimas, milésimas, 10 milésimas, 100 milésimas, 10 milésimas. Por cada 10 milésima de variación vas a tener una variación de $80 en el valor de la posición, lo que te está diciendo ahí, o por cada dólar.
No, Y pues este costo de mantenimiento, ¿eso cuándo se no es un cobra? costo, no es un costo. Esto es una garantía que simplemente estás dejando neutralizada dentro de la cuenta para garantizar la operación. Ok. Y y si la operación se ejecuta, ¿qué pasa con este costo? Se te devuelve. Se te devuelve. O sea, se netea la operación. Si tienes una ganancia a favor, pues la ganancia te la cargan en la cuenta. Si tienes una pérdida, pues te cargan la pérdida. Ok. Y mira que ahí debajo están todas las medidas de riesgo. Ahí está delta, gamma, vega, teta. eh, digamos, el precio promedio en el spot, el precio promedio en el forward, el precio promedio, perdón, la volatilidad promedio. Mira teta, digamos, ahí es $23, vendiste en el call. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada día que pasa, el valor de esta operación de $100,000 cubierto debería generarte o debería generar una disminución en el precio de la opción de $23, de $24. Y esa posición ya quedó abierta con Sí, eso. revisa ya, digamos, en tu tablero de posiciones, ahí está. Ahí está la opción euro dólar. Arrancas con esa pérdida normalmente, es la diferencia que existe entre el precio de la apertura y cuál sería el precio de cierre posible en este momento. Ahí, pues, en este caso hay una brecha un poquito grande. Pero, pues, si quieres, la revisas y la monitoreas un rato. Igual, pues, la posición es muy grande, es una posición de $100,000. Pues, digamos, la exposición neta, la que estás cubriendo, son $100,000. Entonces, pues, respondemos al movimiento de $100,000. ¿Sí? Aunque el delta, pues, como viste, era un delta, pues, no muy alto, un delta del 55%, creo que era. Ok. ah, este es el gráfico de esto, ¿cierto? Euro SD. Pero del FX, no de la opción. Ok, Y ese es el gráfico del FX. ¿cómo lo cambio acá? ¿Qué quieres cambiar? Este por el de la opción. No sé si te grafica opciones, pero ahí le puedes dar clic en la lupa, la parte superior, mano izquierda. Allá Ahí aquí. es zoom, en esta. Ahí busca el instrumento, euro dólar, y lo buscamos por la opción a ver. Creo que no es. De pronto sube un poquito. Sí, no, normalmente no veo que nos grafique opciones así. La gráfica que yo estaba haciendo ahorita de opciones es por la ventana de estrategias, pero no por la de opciones. Eso ahí. Pero este gráfico es distinto, ¿cierto? Aquí es una gráfica del riesgo. ¿Cuál sería tu máxima pérdida? ¿Cuál es tu zona de break-even? ¿Y cuál es tu zona de ganancia? Y digamos, esto es más seguro cuando uno abarca más área bajo la curva, Es más seguro cuando abarca más área bajo la curva. porque Eh, abarca como más variaciones del precio o no, por lo estoy entendiendo mal. bueno, vamos a ver eso. Vamos a ver eso, porque pues tampoco, yo no diría que más porque tengamos más área bajo la curva, pero pues si tenemos más área bajo la curva, podríamos decir que nuestra operación tiene una mayor probabilidad de ganancia, ¿cierto? Si nosotros estamos en un área pues normalmente cuando hacemos largos en opciones, pues nuestra área bajo la curva es muy pequeña, ¿cierto? Nuestra área bajo la curva termina siendo menos de un 30, termina siendo, pues, digamos, una zona relativamente pequeña. Si quieren, les muestro ya el simulador que existe en Tasty Trade, que es muy bacano. Espérense, lo busco acá. Ok, espérese, profe, yo voy a compartir. Pero te quedó claro cómo compras la opción y, digamos, los elementos que debes revisar ahí. Sí, sí, es un poquito confuso son toda la terminología. Sí, sí, son muchos términos, pero
pero en términos generales te permite, pues la idea es como que lo vayamos integrando mejor, ¿cierto? Que lo vayamos integrando paso a paso y lo vayamos viendo y lo podamos trabajar, pues también en simulación. Miren, les voy a compartir este es tastylive.com. También es una página súper bacana, información en opciones. Este tipo, Sosnov, fue el que desarrolló una plataforma que hoy en día se utiliza mucho en Estados Unidos que se llama Thinkorswim, precisamente para operar opciones, y se la vendió a TD Ameritrade. Se la vendió a TD Ameritrade, que es pues como una de las firmas interesantes para operar. Ahorita ya les comparto acá. Cuando ingresamos aquí, pues esta es como la ventana de presentación. Profe, Espérense, les muestro un ¿puede poquito. compartir, por favor? Espérense que estaba aquí ya lo paso para darle clic. Miren, si ustedes van aquí a tastylive.com, esto es una plataforma especializada en opciones. Estos manes hoy en día tienen su propio broker. Hoy en día son un broker para operar opciones. Ellos ofrecen que uno pueda negociar opciones. Tienen unos elementos muy bacanos. Todos los días hacen broadcasting, todos los días están ahí conectados. Ellos van operando y van hablando. Tienen un tema bien interesante, herramientas muy poderosas. Yo no tengo esta herramienta pues porque pues, no he abierto cuenta con ellos, pero pues muchos años utilicé una herramienta que ellos tenían que se llamaba Doug, como masa así de cocina, una masita. Este es Sosnov, el tipo de la boina, un tipo que se ha hecho famoso operando opciones por muchos años. Aquí ustedes pueden encontrar una gran cantidad de información que es bien interesante. Y tienen también otras formas de comunicación. Tienen una revista que es súper bacana que se llama Lockbox, como caja de suerte, la caja de la suerte. Espérense si la veo por aquí. Daily confirmation, opening bell, your assumptions straight from the research team, crypto conversation, fast market, Tasty Bites, Explore Shows. Estos son los diferentes shows que tienen como de broadcasting hablando todo el mundo de mercados. Sí, es una cosa bien bacana. Options, bootstrapping, options trending, engineering the trade, today's assignment, podcast. Aquí, bueno, learn. Esta es la parte de aprendizaje que ustedes pueden buscar todo lo que quieran de opciones. Cada estrategia ellos aquí la explican, muestran incluso en algunos casos desempeño futuro, o sea, pues desempeño no futuro, pero sí desempeño en el tiempo, cómo les ha ido operando esa opción o esa estrategia. Aquí las diferentes estrategias, los fundamentales de opciones, probabilidad y estadística, las griegas, cómo nosotros las podemos interpretar, pues lo que les acabo de mostrar de las griegas. Aquí, bueno, tienen muy, muy buena información. Aquí, pues, digamos, como más recursos para traders. Esta es la revista es espectacular, la revista Lockbox. Entonces, pues, digamos, tratan temas que son muy importantes, pues, que son tendencia a nivel mundial. Pero tiene un enfoque muy bacano, me parece que es un enfoque como muy relajado, porque esto no es una revista que, pues como un Bloomberg News o como una vaina de esas como tan formal, sino que tiene como un toque un poquito informal, bacano. Y hablan de temas muy bacanos, pues hablan de temas interesantísimos, pues no sé, cuando estuvo de moda todo el tema del cannabis, sacaron un estudio sobre el cannabis muy brutal, con temas de cambio climático, le hacen mucha fuerza. Digamos, todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial han sido unos grandes analistas en todo lo que ha tenido que ver con inteligencia artificial y cómo aprovechar todas estas tendencias. Entonces, me parece que les hago aquí publicidad política pagada, no mentiras, es sin ánimo de lucro. Yo sin ánimo de lucro en esto, yo estoy seguro sí que están buscando ganar, pero aquí muestran muy buenas herramientas. O sea, si este tema de opciones y de operación de mercados les interesa, creo que es una muy buena alternativa. Y bueno, entrando en materia, tienen un simulador que es muy bacano. Nos permite hacer backtesting en diferentes opciones. Aquí pues se tienen que loguear. Yo pues me logueo normalmente con una de las cuentas en las que hago que se meta toda la basura que
que es como, no, pues no está así, es la cuenta de verdad. Y bueno, aquí pues digamos como, digamos un poquito de disclaimer, pero entonces miremos aquí. Si yo puedo entrar a hacer simulación, pues puedo revisar cualquier acción, digamos la acción de Apple. Sí, aquí la busco. Entonces aquí me va a generar un overview, yo puedo decir, listo, yo quiero revisar la cadena de opciones. ¿Sí? Entonces aquí me dice la cadena de opciones disponible para Apple, cómo está construida. Yo voy a mirar esta de 31 días. Aquí tengo muchas opciones. Miren que estoy muy in the money. La acción está a $190 con 40 centavos. Aquí está por fin el out the money. Yo aquí puedo simular cualquier operación. Entonces yo quiero decir, vea, voy a vender un call en el out the money y voy a comprar el put en el out the money, digamos, para hacer el collar, el collar. Y voy a comprar acciones. Entonces voy a comprar 100 acciones a $189 con 9.35. Ok, ok. Listo. Entonces aquí yo puedo montar cualquier operación que yo quiera y él me va a mostrar entonces unas estadísticas de salida muy interesantes. Lo primero es que me va a mostrar una campana de probabilidades, cómo se va a comportar esto a futuro, ¿cierto? Entonces, probabilidad de ir alcista, probabilidad de ir bajista. Y aquí me va a dar una lectura. Si ustedes pueden ver el cuadrito, dice, here's the last 6 months. Aquí están pues como los últimos 6 meses de precios. Si el precio de la acción está a 192,43 el 30 de diciembre, la esperanza de probabilidad va a ser de esos $270 adicionales y hay una probabilidad del 40% de que la acción esté sobre los 192,43 en diciembre y un 60% que esté por debajo de los 100, pues ya dependiendo de dónde me mueva, me dice pues qué probabilidad hay de estar por encima o por debajo de ese precio determinado, ¿cierto? Esto me permite a mí mirar probabilidades en la trayectoria, o sea, no solamente en el precio de cierre. Aquí el análisis de las zonas de ganancia y pérdida. Aquí tenemos el hockey stick, es esta gráfica que están viendo, que está compuesta por gamma, por la función gamma. ¿Sí? Y en la línea amarilla lo que ustedes están observando es cómo se va a comportar la operación, tal como lo decíamos. Si bajamos a estos niveles, aquí tengo ya, digamos, como una zona garantizada, una zona de threshold, y lo mismo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, con el collar lo que yo estoy haciendo es proteger las acciones de Apple de movimientos fuertes al alza, fuertes a la baja. ¿Sí? De hecho, pues estoy generando como una zona de ganancia bastante segura. Este es un gran mecanismo para cubrir riesgo cuando estamos trabajando con dólar. La medida que pasa el tiempo, el hockey stick gamma va disminuyendo, ¿sí? Se va acotando al precio y pues al final ya la expiración de gamma no existe. El valor de gamma es cero. Las probabilidades también si las miramos en términos del tiempo, entonces pues hoy que monté la operación, ¿cuál es mi probabilidad? Aquí está mi campana. ¿Sí? La probabilidad de ganarme al menos $1, pues está hacia la derecha empieza. Mi máxima ganancia va a estar alrededor de los 240 y pico, creo que es. Mi máxima pérdida va a estar alrededor de los 270 y pico. Y en la medida en que yo empiezo a mover este gráfico, me va a dar mi probabilidad residual. Mi probabilidad residual va a estar acá. Entonces, haciendo esta operación, tengo un 52% de probabilidad de al menos generar una ganancia de $1. Y mi desviación estándar, pues bueno, va a estar alrededor de los $758. Esta operación, pues bueno, aquí fue una por ponerles un simple ejemplo, pero me gustaría mostrarles mucho la operación que más hago. O sea, limpiemos aquí la operación, vamos a mirar este término de 31 días, vamos a vender un out the money. Entonces, esta es la operación que típicamente realizo con mis inversiones, es vender el out the money y comprar las acciones. Esto se conoce como un covered call. ¿Sí? Entonces, el covered call, aquí están mi forecast de probabilidades. Como pueden ver, hay una leve mayor probabilidad alcista que bajista. Es decir, que tengo una probabilidad de entrar en zona de ganancia relativamente un poco mayor que la de entrar en zona de pérdida al vencimiento de la opción. Mi análisis es este. Es que pues tengo mi ganancia máxima va a estar limitada, pero va a tener una mayor probabilidad que va a estar sustentada por esta función gamma.
Si yo reviso, pues el comportamiento en el tiempo, pues ese hockey stick o esa función gamma va a irse acoplando al comportamiento de mis utilidades normales. Y en términos probabilísticos, esto es lo que se vuelve bonito de este tipo de operaciones, esto. Es que mi probabilidad de ganancia al vencimiento es de un 59%. Les decía yo ayer que este, por ejemplo, es uno de los, es tal vez el único activo financiero que le permite a uno tener ventaja matemática. ¿Sí? Normalmente, cuando nosotros hacemos este tipo de operaciones digamos, en activos como comprar acciones o comprar una opción, nuestra probabilidad nunca va a superar el 50%. Nuestra probabilidad, en el mejor de los casos, es 50-50. De hecho, cuando compramos la opción, sabemos que el caso no es 50-50, ya les voy a mostrar. Miremos aquí si hacemos un overview. Ya les muestro, choose an option, clear. Si nosotros, listo, a 31 días compramos la opción, compramos aquí, digamos, 190. Miren mi forecast de posibles outcomes. Miren que la zona roja es mucho más grande que la zona verde. Eso se ve principalmente que yo tengo que pagar la prima y como pagué la prima, pues ya tengo no solo el precio actual del mercado, sino que tengo lo que me costó la prima. En el análisis de mi función de ganancias, pues yo voy a tener pérdida máxima lo que pagué de prima y pues mi utilidad podrá ser tan grande como el precio vaya arriba. Sin embargo, ya sabemos que por términos de volatilidad, pues el precio no va a subir el 40% en una semana, no va a pasar. Y en términos probabilísticos, si yo analizo el comportamiento en los días venideros, mi probabilidad de ganancia va a estar acá, ¿cierto? Al vencimiento, mi probabilidad de ganancia es del 36%, es decir, tengo el 64% en contra. ¿Sí? Entonces, vuelvo a recapitular el covered call. El covered call, entonces, es una operación donde compramos subyacentes, compramos, digamos, 100 acciones de Apple y vendemos en un periodo cercano a 30 días. En un periodo cercano a 30 días vendemos el out the money. ¿Sí? Vamos a vender el out the money. Entre más alcista sea la perspectiva que nosotros tenemos, vamos a vender más out the money. Entre más estable sea, venderemos más at the money, es decir, más cercano al tiempo al strike actual. Nunca venderemos in the money. Solo vendemos in the money y muy cercano acá cuando tenemos una perspectiva bajista en la acción y no queremos vender la acción. Pero en términos generales, nuestro negocio, ¿cuál va a ser? Como les decía, es vender time value, vender valor extrínseco, vender teta. Nosotros vamos a vender time value, ya compramos la acción y si miramos entonces nuestro forecast es, tenemos una probabilidad mayor de entrar en zona de ganancia, esta probabilidad va a ser, pues aquí inicialmente como la veo así a ojo de buen cubero es como un 53, pero creo que es más. El hockey stick, pero miren aquí nuestra probabilidad al final del ejercicio. Sí, nuestra probabilidad al final del ejercicio va a ser de un 60% aproximadamente, un 59%. Probability of break-even, es decir, la probabilidad de llegar al punto de equilibrio en esta operación es al menos de un 59%. Entonces, nuestra probabilidad de entrar en zona de ganancia es del 58.99999. Y la probabilidad, pues, ya de movernos hacia ganancias, pues, mucho más fuertes, hacia $650, pues, una probabilidad del 25%. Sin embargo, pues, tenemos, como les decía, desde el principio, una probabilidad de superar la zona neutra que no lo encontramos en ningún otro activo. ¿Qué nos está cubriendo esta operación? Nos está cubriendo que si el precio del activo va al alza, vamos a cobrar por el precio del activo. Que si el precio del activo va a la baja, vamos a tener un colchón. Este colchón va a ser este gamma, ¿cierto? Y va a ser este diferencial que nos va a ayudar a nosotros a minimizar la pérdida hasta cierto punto, porque nosotros estamos por aquí en esta zona. Pues bueno, estamos como por acá. ¿Sí? Entonces vamos a tener todo este colchón. Y si ya el precio cae de una forma muy significativa, pues vamos a tener cierta flexibilidad o cierta facilidad de contrarrestar un poco esos movimientos. Pensar este que es slide price. Ok. Slide by date.
Entonces, este tipo de operaciones son operaciones tremendamente interesantes. Me gustaría que hicieran uno. Hagamos un covered call. Y lo podemos hacer a esta hora, lo podemos hacer en eurodólar. Entonces, un poco lo que yo les mencionaba el día de ayer. No sé si es que aquí me gustaría que antes esto dejaba de poner la operación. Pues hacer la compra del subyacente. Aquí vamos a comprar el subyacente y vendemos el derivado a 30 días. Listo. Entonces vamos a tener, no tenemos 30 días, tenemos 28. Pero vamos a vender el out the money. Si quieren, vendámoslo aquí de una. Vendemos el out the money. Yo lo voy a vender por 10.000 opciones, por 10.000 eurodólares. $10.000. Listo, vendida la opción y ahora vamos a la boleta de operaciones y vamos a comprar el subyacente. Entonces voy a comprar 10.000, tan y tan, listo. Aquí quedó montado el covered call. Entonces, ¿qué tenemos? Tengo largo en el subyacente por $10.000 y corto en el call, un call vendido por la misma cantidad. ¿Qué va a pasar? Que, de nuevo, en la medida que se acerque el vencimiento, como yo vendí out the money, este valor de cierre va a irse disminuyendo. ¿Sí? Como yo estoy vendido, esto me va a generar una ganancia por acá. Supongamos que se queda quieto. Si se queda quieto el precio, ¿qué va a pasar? Pues que yo cobro la prima, ya cobré la prima. ¿Cierto? Si ustedes revisan cuánto cobré de prima en este caso, permítanme. El premium fue, fue de ¿cuántos? $700. Creo que sí. Call. Ah, no, súper bajito. Como $85. Sí, esto fue lo que valió la prima de esta operación, $85. Es lo que me gané de prima, ¿cierto? Pero bueno, pero vamos a hacer la operación. Entonces me gané $85 y pues esto me permite entonces, aquí ya están cargados, de hecho, creo. $85 ahí en la operación. ¿Listo? Entonces eso ya es ganancia para mí. Lo que necesito simplemente es que pase el tiempo y que esto no suba, que esto se quede quieto. Pero si sube, no pasa nada. Voy a ganar por este lado, lo cual me va a blindar. Tengo un máximo de ganancia que van a ser los $89, pero los tengo casi que asegurados. ¿Sí? Digamos que tengo un 60% de probabilidad que suceda, solamente un 40% en contra que esto no suceda. Es lo que me estaba mostrando en mi operación. Correcto. Hagan pues ustedes uno a ver en algún activo que les interese. Cuenten a ver qué van a comprar o qué van a vender. Profe, que se cerró sesión. Ah, ok. Solo pueden, si quieren en la parte superior, aquí en Settings, y aquí, Regional Bank Notification, Appearance Trading Products. Aquí está, Safety Trading, Conditional Order Shows, for setting appearance, Regional Language, Chat Notification, Login on System. Aquí en Login on System creo que es Automatic Logout. Entonces, para que no se le cierre. Entonces aquí, normalmente si hay 5 minutos de inactividad cierra, lo que pueden hacer es seleccionar más minutos o ponerle, yo le pongo que nunca se cierre hasta que yo no lo cierre. Listo, profe. Yo estoy acá Obviamente. pendiente, profe, porque mi computador está en mantenimiento y me tocó unirme desde el Bueno, celular. al pelo. Pero como Sebastián tiene gatos, y póngale logout, que uno no sabe de pronto el gato comprando opciones por ahí. Ay, ¿qué tal?
No sabes, no son muy curiosos. Profe, entonces, ¿cómo era? In the money, ¿qué hace uno? Entonces, no, out the money. Vamos a vender out Ok, the money. por debajo de la línea Por azul. encima, por debajo de la línea azul. Es decir, que el precio del strike sea mayor al precio actual. Vamos a Sí, vender out the money y vamos a comprar el subyacente, la misma cantidad de subyacente. ¿Sí? ok. Te evitas cuando te salga, compartes pantalla para yo ver cómo es. Espera, por alguna razón cuando le pongo una cantidad me aparece como bloqueado o sea, los botones Estás poniendo aparecen muy en gris. poquita cantidad. Tienes que subir la cantidad. Ok. Ayer estábamos ensayando, si lo hacía por debajo de $10,000 no me dejaba hacer la operación. Ok, entonces le doy en Cell, ¿cierto? Vamos a hacer sell pero del call. Vamos a vender call. Sí, 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 por eso mismo. Correcto. Listo. Y entonces en el put No, hago put no el... vamos a hacer, vamos a ir a la boleta de compra y vamos a comprar el subyacente. Ok, ok. Pero ¿dónde sale dónde está esa, profe? Aquí esta Ah, central ya, ya, vas ya. a comprar, pero el FX. ¿Cierto? Entonces aquí buscamos el FX y vamos a comprar la cantidad que necesitamos. Entonces, si cubrimos 10,000 euros, vamos a comprar 10,000 euros. Vamos a comprar la misma cantidad. Pues la misma cantidad que vendimos. Listo, yo lo hice con... pero no, me quedaron con distinta fecha. Pero no son. Distinta fecha al mío. Ok. No, o sea, ellos dos quedaron a distinta fecha porque cuando hice el del call, lo dejé para Pero el ahí lo 28 que de... hiciste entonces fue un spread. Vendiste un call y compraste un call de diferentes strikes. Sí, Eso es una figura de cobertura, pero realmente lo que queremos es comprar el subyacente, es decir, comprar las divisas. O sea, yo tengo 10,000 euros y vendo la opción por 10,000 euros. ¿Cierto? Es como si compraras 100 acciones de Apple y vendieras la opción de Apple. Es equivalente a la operación que estamos haciendo. ok, pero yo lo tengo en FXO. Lo puse por No, GPUS. ok, sí, FXO es opción. FX solo es el subyacente. Ah, ok, verdad, verdad. Sí, 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 profe, qué pena. Ya. Ok, quick trade. Como mi opción espera un momentico. Yo la miro otra vez. Como le di sell a la opción, entonces a esta le doy buy. Correcto, la opción sell en el call y Sí, vamos a comprar el subyacente. Entonces, buy el ok. subyacente. Listo. Eh, ¿Y ahora qué, profe? ¿Ya te aparece la posición? Sí, sí, ya está la posición ahí.
Entonces, nada, la vamos a monitorear, vamos a ver cómo se va a comportar. El ejercicio aquí lo que consiste es que vamos a ver que mientras varía uno, el otro va a generar un proceso de compensación. Y ya cuando se acerque al vencimiento, vamos a ver que hay una, pues que siempre nos va a generar ganancia. Es decir, no siempre, pero de nuevo, tenemos tenemos la probabilidad a favor nuestro. Sí, solo tenemos un 40% de probabilidad en contra, tenemos 60 a favor en esta operación. ¿Sí? Entonces, lo que nosotros podremos lograr acá es, de nuevo, a diferencia de simplemente comprar el euro dólar, aquí que donde iríamos un 50-50, aquí vendiendo esta opción estamos mejorando en un 10%, pues no en un 10, en 10 puntos porcentuales nuestra probabilidad de ganancia. ¿Sí? Probabilidad, nuestro omega está mejorando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que este tipo de operaciones son operaciones donde vamos a restringir un poco nuestra utilidad, pero vamos a mejorar la probabilidad de ganar. ¿Sí? Esto en últimas, pues es conseguir ventaja matemática. Es conseguir ventaja matemática en el mercado. Ok, y ¿Sí? cuando se esté acercando la fecha de la opción, ¿qué hace uno con la posición del Yo Forex? liquido normalmente, lo que hago es liquidar la opción y volver a vender 30 días adelante la opción. ¿Cierto? Entonces, eso se llama hacer un rollover de la oposición. ¿Cierto? Entonces, yo trato de conservar siempre el subyacente, pues si lo quiero tener de largo plazo, y sigo vendiendo las opciones. Sigo vendiendo las opciones y sigo cobrando la prima. Ok. Eso es lo que voy haciendo periódicamente. Como les mostré ayer, en acciones, esto es una estrategia que puede llegar a dar una rentabilidad de un 2, de un 3% mensual, que es muy por encima de lo que le renta a uno cualquier cosa. Y en dólares, pues, más ni se diga. Profe, Entonces, y bueno, entonces, muchachos, qué sí, pena, dime. cuando uno compara entonces este tipo de estrategia, por ejemplo, con armar un portafolio, pues digo, en acciones, ¿no? Y armar un portafolio con el portafolio Visualizer, Sí, ahí, ¿cuál es yo la hago las diferencia? dos. Yo lo que hago hoy en día es las dos. Ah, ok. Yo compro las acciones que me asigna el portafolio de manera eficiente y voy vendiendo las opciones cada mes de las 4 o 5 acciones que incorpore dentro del portafolio y listo. De esa manera, Ah, ya de esa entendí. manera lo que voy haciendo es generarle casi que una renta fija al portafolio que ya tengo montado. Entonces yo puedo conservar siempre el subyacente, pero estoy generando ingresos sobre lo que está sucediendo en el mercado. Ok, profe, gracias. Ah, Listo, y eso estuvo. lo puede hacer uno entonces, digamos, ahí lo hicimos en el call, pero entonces yo también podría hacerlo en el put Claro, y cuando tu luego, perspectiva es alcista, lo haces por el call. Cuando tu perspectiva es bajista, lo haces por el put. y entonces en el subyacente ya iría ese en sell, no en buy. Correcto, haces un corto en la opción, puede ser. Igual, mira, aquí en este Options Industry Council, aquí en esta página que les mostré, vas a poder revisar cualquier operación de esas. Entonces, digamos, quieres revisar, por aquí está, Covered Call, ¿sí? Pero también está el Covered Put. Covered Call es el que les acabo de explicar. Covered Put sería la operación al contrario. Aquí entonces, corto en 100 acciones y corto en un derivado, pues en una opción, digamos al strike. Pues puede ser el at the money o el out the money. ¿Sí? Y ahí entonces podemos estar favoreciendo ya una perspectiva bajista del precio o que se mantenga. Si el precio sube, ganamos por la opción. Si el precio baja, ganamos por el corto que estamos haciendo en el CFD o en las acciones que tengamos, ¿cierto? Pero esto lo que nos permite a nosotros es sí, como favorecer escenarios. Yo les mostraba a ustedes, digamos que mi obsesión ya últimamente con las acciones es que la distribución que nos muestran las acciones en la práctica, por lo menos en Estados Unidos, en los últimos 120 años, es alcista. O sea, la tendencia se conserva alcista en el mediano y largo plazo. Por ende, esa estrategia de estar comprando subyacentes y vendiendo las opciones es una estrategia que tiene, digamos, se rompe un supuesto que es la neutralidad a las probabilidades. Ahí realmente ya no hay neutralidad a las probabilidades. Ahí tenemos una probabilidad a favor. ¿Sí? Digamos, un tema más probabilístico que simplemente de condiciones de mercado. Entonces, por eso es que me parece una excelente estrategia, sobre todo el covered call. Yo no soy muy de ponerme corto en el mercado, pues cuando toca, toca, pero
favorezco mucho más el covered call. Esta para mí es la estrategia hasta el momento creo que más ganadora que conozco. Y ya si pasa algo raro, entonces uno liquida Sí. el subyacente. El La año acción. pasado me pasó, el año pasado el retroceso fue tan fuerte en el mercado que no liquidé el subyacente, liquidé las opciones y dejé el subyacente que bajara y volviera a arrancar y listo. Pero fue pues digamos el peor de los escenarios. Y como les mostraba, cuando el mercado es bajista, normalmente un mercado bajista tiende a durar unos 4 meses, 5 meses. El del año pasado fue un año excepcional, fueron como más o menos 13 meses bajistas. Eso no se veía desde hace muchos años. Eso fue excepcional. Pero en términos generales, como les mostré el gráfico del libro de Myers, lo que hemos tenido es que solo hemos tenido 3 periodos donde han sido años consecutivos bajistas. La crisis del 29, en el 72 y en la crisis del 2000 hasta el 2002. La crisis de las .com, 2001 y 2002 fueron bajistas. Incluso no tan profunda como la del 2008, solo fue negativo el 2008 y el año siguiente ya fue positivo. Y como pinta el mercado, pues el año pasado fue negativo y como pinta, yo creo que va a cerrar positivo. Entonces, pues es muy raro encontrar años recurrentes que sean negativos. Y pues digamos, este tipo de estrategias pues favorecen esa tendencia que observamos de largo plazo y es que el mercado en condiciones normales tiende a considerarse alcista o a mantenerse alcista. En los ciclos donde es neutral, esta estrategia es una maravilla porque vamos a ganar así el mercado se quede quieto y en mercados muy bajistas es donde nos falla esta estrategia, pero en términos generales nos funciona cuando el mercado es estático, cuando sube poquito, cuando sube muy duro y cuando baja, pero baja poquito. Cuando ya la tendencia es muy marcada bajista, ahí sí es mejor otro tipo de estrategia, o más bien considerar de pronto el covered put, como lo veías tú, como lo indicabas. ¿Sí? Entonces aquí pueden ver este tipo de estrategias. Igual pues la idea es que tengamos yo creo que una sesión adicional. Yo no sé ustedes cómo están de tiempos, pero ya conversaremos ahí en el chat. Me gustaría como para resumir ya un poco, yo poder sacar notas, porque entiendo que María Alejandra, perdón, este fin de semana va a estar un poco ocupada. Yo mañana no tengo disponibilidad. El jueves podría que recapituláramos algo de temas de clase y como que ya miremos cuántas sesiones adicionales vamos a hacer. Ya vean ustedes su disponibilidad. Y sería como ya para recapitular las diferentes estrategias, como para que saquemos ya un trabajo final para yo poderles calificar y subir notas, porque yo sé que la próxima semana me las van a pedir. Listo, profe, de una. Sí, yo Listo. puedo el jueves y ya yo regreso a Manizales de nuevo el domingo, o sea que el lunes podemos como retomar, aunque ya miércoles, jueves y viernes sí me queda complejo de la otra semana. Listo. Como No, yo no creo que contaba, podríamos sí. trabajar este jueves y volver a trabajar el lunes. Pues ya vamos cubriendo casi toda la agenda del curso. Ya realmente lo que me queda es como repasar con ustedes este tipo de estrategias y bueno, y ya creo que el jueves entonces les digo cómo evaluamos el curso, pues como qué trabajo específico. Lo que voy a hacer es que ustedes hagan operaciones, las documenten y me analicen por qué tomaron esa posición y listo. ¿No? Es lo único que quiero como que generen ustedes, pues ya digamos más desde un punto de vista más aplicado. Listo. Listo, Profe, profe. entonces sí, eso mismo se le iba a recomendar muchísimo, porfa, porque si usted nos deja, digamos, la tarea este jueves, tenemos el fin de semana para hacerla. Correcto. Perfecto. Perfecto. Sí. Profe, pero sería para, como así, de jueves a lunes. No, pero no te preocupes, tú cuando puedas. O sea, no, la idea es que no es que sea de jueves a lunes, la idea es que la próxima semana me puedan entregar ya esos trabajos para yo subir notas. Y Bueno, ya más bien si ustedes consideran, pues necesitan de pronto un espacio específico de asesoría, tienen preguntas o dudas, pues podemos hacer algunas sesiones adicionales. Pero pues como les digo ya, por lo menos el programa de clase, ya digamos opciones, modelo Black-Scholes. De aquí me queda como mostrarles un poquito ya de análisis, les voy a mostrar un poquito más de análisis fundamental y técnico y ahí quedaría cubierto el curso. Es decir, yo creo que con 2 clases más estaríamos cubriendo ya el total del contenido del curso. Ya si ustedes quieren que abordemos otros temas, que de pronto tengan algunas dudas o quieran usar de pronto algunas horas para que, no sé, quieren abrir una cuenta y empezar y quieren que los asesoren cómo abrirla, cómo organizarla, perfecto. Sí, eso listo, estaría profe, sí. bien.
¿Listo? Sí, O que sería quieren muy armar chévere. su portafolio o alguna cosa, perfectamente. Listo, profe, súper. ¿Listo? Profe, ¿y Listo. cada uno entregaría un trabajo? ¿Lo vamos a trabajar los tres juntos o uno solito? Como ustedes prefieran, pues yo creo que interesante que cada uno lo pueda hacer, pues más por la práctica, pero si ustedes consideran, yo sé que están súper atareados en este momento, pues sí, pues vea que Juan Fernando no se ha podido ni conectar en estas últimas, bueno, ayer sí se conectó hoy, pero hoy no pudo. Eh, si ustedes sienten que están muy atracados, no hay ningún problema. Yo lo que les dije, a mí lo que menos me importa es la nota, es más que aprendan y que puedan practicar. Listo, profe, no, así está súper y me llama mucho la atención lo de las sesiones como para hacer un repasito, porque digamos, a mí me cuesta todavía, digamos, entender varias cositas porque pues realmente todo es nuevo para mí, pero Perfecto. sí, súper chévere. Yo he estado, digamos, ayer no estuve, pero ya me vi toda la grabación de la clase, súper chévere. Perfecto. Igual también en la medida que ustedes vayan integrando eh, este tipo de herramientas, todo lo que hay aquí en el Option Industry Council, todo lo que hay en Tasty Trade, van a encontrar que hay muchísimo por aprender de esto. Yo vengo dedicado a esta estrategia, les voy a decir, hace más o menos unos 5 años. Y como les digo, el único año malo ha sido el pasado. De resto, todos los años han sido excelentes con este tipo de estrategia. Es una estrategia que la parte que yo busco de alfa, que es el 20% de mi portafolio nomás, lo hago con esto. Sí, el resto, réplica pasiva, Standard & Poor's 500 y ahí me mantengo tranquilito. Listo, profe, súper. Listo. Vale. Nos Bueno, vemos Bueno, profe, entonces el muchas listo. Entonces el jueves. gracias. jueves. Listo. Sí, señor. Que Vale. estén bien, feliz noche. Listo. Que descansen. Chao. Chao.